Entonces, lo primero es, para nosotros, vamos a determinarlo como el tratamiento del impuesto a la renta partiendo de la persona natural. Ustedes saben que las personas naturales podemos realizar actividades de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, podemos prestar un servicio de forma independiente, podemos trabajar para un empleador, podemos obtener ingresos producto de un arrendamiento o podemos tener ingresos producto de la venta de repente de una casa o de acciones o rentas que provengan del extranjero o simplemente haber incrementado nuestro patrimonio, ¿no? De alguna forma que sea susceptible de gravamen del impuesto a la renta. Existen diferentes manifestaciones de la riqueza que generan la obligación tributaria de pagar el impuesto a la renta. Pero nosotros lo que vamos a hacer en estas clases es circunscribirnos a los casos en los que la riqueza sea generada por una persona natural, ¿no? Ese es nuestro punto de partida. Hacia la parte final vamos a ver algunos casos particulares de cómo la renta de las personas naturales o las actividades vinculadas a personas naturales tienen relación con los gastos de la empresa. Por eso lo vamos a ver hacia el final. En esta primera parte lo que quiero es que pensemos en los casos y lo que vamos a abordar desde la persona natural. Nosotros tenemos dos grandes grupos de sujetos del impuesto a la renta respecto a los cuales se va a aplicar esta obligación tributaria. El primer grupo es aquellos que se denominan domiciliados del impuesto a la renta, domiciliados para la ley. Y aquí existe a veces confusión porque uno piensa, bueno, el domiciliado será aquel que tiene su DNI en Perú, o el domiciliado será aquel que sacó su RUC en Perú, o quizás aquel que tiene una cuenta bancaria en Perú, ¿no? El domiciliado, de acuerdo a la ley, no es lo que uno supone que es domiciliado. Para que alguien sea domiciliado conforme a la ley del impuesto a la renta, tiene que cumplir los requisitos de la norma. Es decir, no basta con que razonablemente yo crea que el sujeto está domiciliado en Perú, porque tiene carnet de extranjería, porque tiene un RUC en Perú, porque se ha comprado una propiedad en Perú. No, no es suficiente eso. Para que un sujeto sea domiciliado, tiene que cumplir los requisitos de la ley. Vamos a ver ahora a detalle cuáles son esos requisitos de la ley, ¿no? Esos requisitos son puntuales, son expresos. No cualquiera cumple esos requisitos, ¿ok? Y hay una serie de consecuencias luego de cumplir con esos requisitos. La primera es, si yo soy un sujeto domiciliado de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, pues mi obligación para con el Perú es que yo voy a estar obligado a pagar el impuesto a la renta respecto de todas las rentas que yo perciba. Si yo tengo rentas que provienen del exterior y a pesar de que yo las haya grabado en el exterior, por ejemplo, una prestación de servicios o por ejemplo, valores que estén en un portafolio de acciones, o por ejemplo, dividendos, utilidades, arrendamientos, cualquier ingreso o renta que provenga del extranjero, el que yo la haya grabado en el extranjero, el que me hayan retenido el impuesto, no me libera de la obligación de pagar impuesto a la renta en Perú también. Y no puedo eludir eso simplemente por el hecho de que nadie se va a dar cuenta, porque la renta no pasa por un banco peruano, la renta no, de repente me depositan los ingresos en una cuenta del exterior, ¿no? O porque si en algún momento la SUNAT cruza información con entidades extranjeras, y eso de repente alguno de ustedes lo ha visto, ahorita en este momento SUNAT está notificando esquelas vinculadas a información cruzada con los bancos de las islas de Gran Caimán, ¿no? SUNAT puede atribuirte la omisión de pago de tributos. Entonces, las rentas que yo genero como domiciliado en el Perú son aquellas que se generan dentro del Perú y aquellas que se generan fuera del Perú. Es decir, son todas las rentas que yo perciba. Si yo percibo una renta producto de una operación en el extranjero, y a pesar de que esté grabada en el extranjero, pues también estará grabada en el Perú.
¿Ok? Para mitigar este impacto, nuestra legislación nacional establece una serie de mecanismos que se denominan en la doctrina mecanismos unilaterales, como por ejemplo el crédito tributario. Tú puedes utilizar el impuesto pagado en el exterior como un crédito tributario dependiendo de ciertas reglas. No es que lo utilizas todo, hay que aplicar ciertas reglas. O los convenios de doble imposición, que intentan evitar o mitigar el impacto de la doble imposición que tiene celebrado el Perú con Chile, con Corea, con México, con Brasil, con Canadá, ¿no? Que lo que hacen es repartir la potestad tributaria en los estados para no gravar de forma tan, digamos, gravosa, dolorosa, ¿no? Angustiante a los contribuyentes que ya tributan en esos países, pero que tienen su lugar de residencia en un país diferente al de la fuente, ¿no? Entonces nosotros tenemos todos estos mecanismos que lo que hacen es mitigar el impacto de tener que tributar en dos países, en el caso de los sujetos domiciliados. En el caso de los sujetos no domiciliados, la regla es diferente. Si yo soy un sujeto no domiciliado, pues solamente voy a estar obligado en el Perú a tributar por aquellas rentas que sean de fuente peruana. Si yo como no domiciliado tengo una renta de fuente extranjera, no voy a estar obligado a tributarla en el Perú. Por ejemplo, yo soy un venezolano que acaba de llegar a Perú y tengo rentas producto de repente de la venta de mi casa, de algún trabajo en el exterior, ¿no? Que he prestado y que me pagan cuando yo ya estoy en Perú. Esos ingresos no van a estar grabados en Perú porque son ingresos que provienen de una renta de fuente extranjera. Y en el caso de los no domiciliados, solamente se tributará en Perú por las rentas de fuente peruana. Vamos a ver en un momento cuáles son, digamos, las reglas para ese tipo de casos. ¿Esto a qué se debe o cuál es el origen de esta regla? Pues para que yo esté obligado a pagar tributos, tiene que existir una vinculación entre el fisco y el contribuyente, ¿no? No es arbitrario, sino que se sustenta en la relación entre los contribuyentes y el fisco y el Estado. A un domiciliado, el Estado le da una serie de beneficios y condiciones diferentes porque su actividad está localizada en el Perú. Por ejemplo, al estar localizada en el Perú y generar ingresos para el Perú y por lo tanto dinamizar la economía peruana por un tiempo, ¿no? que se presume como mayor, pues se le premia con una tasa impositiva menor. Aquel sujeto que solo realiza actividades temporales, que no establece una residencia en Perú, sino que solo genera ingresos ocasionalmente, pues se le grava con una tasa en muchos casos mayor. ¿Ok? Existe una suerte de relación entre las reglas del domicilio y el gravamen hacia los sujetos. ¿Ok? ¿Por qué les comento esto? No es simplemente pura teoría, porque hay muchas personas que en algún momento han invocado una cláusula que está en los convenios de doble imposición como cláusula de no discriminación. De repente ustedes lo deben haber escuchado respecto al convenio que nosotros tenemos con Canadá. ¿Ok? Hay una cláusula de no discriminación y que establece que tú no puedes establecer o generar diferencias en función a la nacionalidad de los sujetos para efectos de la imposición. Regla que va justamente en contra de lo que estamos diciendo. Al tener una conexión distinta con el Estado, las reglas de imposición son diferentes. ¿Ok? Entonces, algunos lo han invocado, hay algunos arbitrajes u otro tipo de procedimientos que están invocando o que están sopesando este tipo de cláusulas, porque sí es cierto que un no domiciliado tiene un gravamen mucho mayor, mucho más alto que un sujeto domiciliado, y en muchos casos esa diferencia solo se basa en la no permanencia de un sujeto no nacional, ¿no? ¿Qué? Entonces, como veníamos diciendo, los sujetos domiciliados
en el Perú van a tributar por todas sus rentas, las de fuente peruana, las de fuente extranjera, las que generen en cualquier territorio. Un sujeto no domiciliado va a tributar solo por sus rentas de fuente peruana. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, ¿no? La primera regla sería que los sujetos no domiciliados no van a tributar en el país por sus rentas de fuente extranjera. Esa sería la primera regla, la primera consecuencia, ¿no? No van a tributar en el país por sus rentas de fuente extranjera. Ojo, las rentas de fuente peruana, y eso lo vamos a ver en unos momentos, solamente son aquellas que la norma dice que son de fuente peruana. No todas las rentas que uno cree que son de fuente peruana son de fuente peruana. Hay que buscarlas en el listado y establecer, ok, está en el listado y por tanto es de fuente peruana. Muy bien. Entonces, con esos elementos básicos, ¿no? De qué cosa es un sujeto domiciliado, de qué cosa es un sujeto no domiciliado, de qué cosa se le graba a un sujeto domiciliado y qué cosa se le graba a un no domiciliado, vamos a ir al siguiente punto, que es cuándo somos domiciliados o no según la ley del impuesto a la renta. ¿Okay? Y aquí lo importante es revisar nuestro artículo 7 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Nuestro artículo 7 establece con claridad cuáles son estos supuestos de domicilio. Se los comento también porque si en algún momento existe algún cambio legislativo, pues ustedes ya saben qué artículo tienen que revisar para buscar esa modificación, ¿no? Las modificaciones al artículo 7 de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué dice esta norma? ¿No? Nos dice, primero, es domiciliado aquel que tiene domicilio en Perú. Es aquel nacional peruano que tiene domicilio en Perú. Y parece un trabalenguas, ¿no? Es domiciliado, el domiciliado. Pareciera que no me están diciendo nada. Pareciera que me están repitiendo solamente, que me están dando un concepto con otro concepto, ¿no? Que es el mismo. ¿Qué quiere decir aquí el legislador con aquel nacional peruano que tiene domicilio en Perú? Aquí en esta parte, sobre este punto se ha escrito muchísimo, ¿ya? A nivel nacional no, pero a nivel de doctrina extranjera se equipara este tema del domicilio con lo que se suele llamar residencia. Y si alguno de ustedes alguna vez lleva un curso de tributación internacional, van a ver que sobre el concepto de residencia hay gran cantidad de doctrina. Algunos dicen residencia es aquel lugar físico en el que te encuentras. Otros dicen residencia es aquel lugar, lo vinculan a la nacionalidad, aquel lugar donde tú naciste es tu lugar de residencia. Tú naciste en Perú, ese es tu lugar de residencia. ¿Te mueves de Perú? No, sigue siendo Perú tu lugar de residencia. ¿Por qué? Porque tú naciste ahí, independientemente de dónde estés. El otro grupo de la doctrina dice, no, tu residencia es donde tú físicamente estés, donde tengas una suerte de permanencia. Si tú sales de tu lugar de nacionalidad, pues tu residencia va a cambiar. Y otro grupo de la doctrina dice lo que nos señala su compañera Esperanza, que es súper interesante. El lugar donde esté el centro de tus actividades económicas. Centro habitual de operaciones económicas o centro habitual de operaciones se denomina en doctrina. Ustedes leen los tratados de la OCDE, los modelos de doble imposición conforme a la OCDE, te habla de centro habitual de operaciones. Entonces, para algunos estados, sobre todo ahora que la gente se mueve tanto de país a país, no es suficiente guiarte por donde tú vives o por donde tú naciste, porque la gente se mueve mucho, ya la gente ya no se queda solo donde nace o se mueve para evitar caer en los supuestos de doble imposición. Si yo sé que si me voy del país,
Si yo voy a adquirir el domicilio con más de 183 días, entonces me quedo solo 183, porque al 184 ya voy a ser domiciliado, al 183 me voy. Y, y están brincando de país en país. Ustedes deben haber escuchado numerosos casos de sujetos que tienen este tipo de discusiones, ¿no? De deslocalizar las rentas, ¿no? De establecer la localidad, la locación de sus rentas en paraísos fiscales o lo que ahora se denomina lugares de baja o nula fiscalidad, ¿no? O no cooperantes, ¿no? Países no cooperantes, para evitar una mayor imposición. Tenemos casos famosos como los de Shakira, Messi y casi la mayor parte de youtubers o instagramers, ¿no? Tienen este tipo de temas de localidad, porque ahora la mayor generación de valor de muchos de los ingresos no se dan en el plano de lo físico. Ya poco a poco eso ha ido perdiendo, ¿no? O sea, hay un valor en lo físico, evidentemente, pero muchas de los grandes ingresos, piensen ustedes en Starbucks, piensen ustedes en Airbnb, piensen ustedes en Uber, las grandes ganancias que generan estas apps y estos hubs de la economía, ¿no? Que tiene mucho valor el tema intangible, pues ¿dónde lo localizas? ¿No? ¿Dónde localizas las rentas de este tipo de generación de ingresos que no se sustentan en lo físico, que no se sustentan en la nacionalidad, ¿no? Entonces, ¿dónde localizamos la renta? ¿Dónde le atribuimos a un sujeto la condición de domicilio? Si se están moviendo constantemente y están deslocalizando sus rentas. Y ahí nace el concepto de centro habitual de operaciones, que está muy vinculado a lo que nos señala Esperanza, ¿no? Al lugar donde se generan los ingresos. Ahí va a ser tu residencia, ¿no? Esa es una posición pro fisco mucho más fuerte, mucho más pro recaudación, pero es una posición que tienen algunos estados, ¿no? Y que está ganando cierto peso con la lucha que se tiene entre los estados contra la evasión fiscal o elusión tributaria. ¿Okay? Para el Perú, ¿cuál es la regla? Para el Perú, la regla del domicilio es una combinación entre la residencia, ¿no? Entre el concepto de residencia entendido como nacionalidad y el concepto de la residencia entendido como el lugar donde habitualmente uno esté. Entonces, si habitualmente uno está en Perú, si uno nace en Perú, se presume que uno domicilia en Perú, y mientras uno no salga de Perú, pues tu domicilio, para efectos tributarios, para efectos de la ley del impuesto a la renta, está en Perú. Tú como peruano que no has salido del territorio peruano, eres domiciliado en Perú. Y a tal punto lo vincula la nacionalidad y el tema de la permanencia física en el país al domicilio, que dice la norma, cuando tú salgas del Perú, vas a perder esa condición de domicilio. Solo si es que tú sales con la intención de no volver, con la intención de radicar en otro lado. Y eso, para el legislador del impuesto a la renta, se cumple cuando tú sales con una visa o contrato de trabajo, es decir, con la firme intención de que tú vas a generar ingresos en el extranjero y de que estás saliendo para generar ingresos en el extranjero. Si tú sales con una visa, si tú sales de repente con un permiso de turista, ¿no? Con una visa de turista, pues eso no tiene un impacto, ¿no? En la modificación del domicilio, porque tú estás saliendo simplemente con el fin de pasear, divertirte, eso no genera un impacto. Lo que genera un impacto es cuando tú sales adquiriendo la residencia de otro país, lo que se obtiene con la visa de ese país o con el contrato de trabajo que corresponde, y tu salida del territorio nacional. Entonces, en ese momento, tú vas a perder la condición de domiciliado como peruano que vive en el país. Ese es el primer supuesto. Los peruanos, los que han nacido en Perú, se presumen domiciliados y van a seguir siéndolo hasta que salgan del país con una visa o contrato de trabajo al extranjero.
El siguiente grupo son aquellos que no son peruanos, que son extranjeros y que adquieren. El nacional se presume que tiene el domicilio. El extranjero se presume que es no domiciliado y va a adquirirlo. ¿Cuándo va a adquirir el domicilio? Cuando permanezca en el territorio nacional un periodo de 183 días, de más de 183 días en 12 meses, en un periodo cualquiera de 12 meses. ¿Ok?